¿Por qué es importante diagnosticar la enfermedad tempranamente o sospecharla? Una de las razones es que las intervenciones tempranas tienen un efecto en el pronóstico de la enfermedad. Entonces, los diferentes estudios en diferentes escenarios han mostrado que es esencial un adecuado manejo de los líquidos, la selección de los antipiréticos y analgésicos, el reposo, establecer un seguimiento suficiente y adecuado, la hospitalización oportuna de los casos complicados o con signos de alarma y la educación al paciente durante la evolución de la enfermedad. En este sentido, aquí tenemos un estudio que fue un ejemplo muy interesante donde se observó que había una fuerte asociación entre la ingesta de líquido los primeros días de enfermedad y la probabilidad de requerir hospitalización. En este estudio de Eva Harris se observó que los pacientes que habían ingerido más de 5 vasos de líquido al día presentaban una reducción del chance de hospitalización en más de un 85%, tanto en pacientes menores de 15 años como en pacientes mayores de 15 años. Esto desde luego indica que una intervención tan sencilla como prescribir una ingesta adecuada de líquidos puede tener un gran impacto sobre la necesidad de hospitalización. Otro aspecto esencial es escoger adecuadamente los analgésicos y los antipiréticos que se van a utilizar en el manejo de la enfermedad. Un estudio que realizamos en Santander, un estudio de cohorte que tuvo seguimiento de pacientes con dengue y confirmación por laboratorio, evidenció que los pacientes con dengue que habían recibido dipirona durante los primeros días de la enfermedad presentaban un riesgo significativamente más alto de tener trombocitopenia profunda y de configurar una clasificación de severidad como la que se usaba antes de dengue hemorrágico. Un hallazgo muy interesante de este estudio es que los pacientes que habían recibido al menos una dosis de dipirona tenían en promedio 40.000 plaquetas menos durante la evolución de la enfermedad. Estas asociaciones fueron estadísticamente significativas y plantean una gran inquietud sobre el uso de este medicamento y una gran preocupación debido a que una sola dosis puede incidir negativamente en la evolución de la enfermedad. Otro medicamento que está asociado con un aumento de la incidencia de complicaciones es el uso de la aspirina, que puede presentarse en diferentes compuestos de medicamentos para el dolor de cabeza, para el manejo de síntomas generales. Y en un estudio también realizado en Santander, evidenciamos que la ingesta de 1 gramo o más de aspirina se asoció con una multiplicación del riesgo de más de 5 veces en la incidencia de sangrado espontáneo. Y esto se observó tanto en pacientes con dengue como en pacientes con otras causas de fiebre.